Buenas, bienvenidos nuevamente al curso de Administración de Proyectos y Herramientas de Análisis de Datos. El día de hoy vamos a hablar sobre la gestión del recurso humano en los proyectos. Y aquí vamos a ver la importancia de este recurso. Empecemos justamente con hacer una pregunta de ¿por qué debemos planificar los recursos? Y esto realmente a veces llega a ser un esfuerzo muy largo y tedioso y que usualmente debemos responder preguntas claves como estas que les estamos mostrando acá. ¿Qué tipo de recursos son los requeridos? ¿De dónde vendrán? ¿Y qué tipo de estructura requiero para administrarlos? Todo administrador de proyectos debe responderse a eso. Al momento en que se establecen cuáles son las actividades que deben realizarse, pues hay que determinar cómo las vamos a realizar, o sea, con qué recursos los vamos a hacer. Esos recursos muchas veces estamos hablando del recurso humano, obviamente, la especialización que tienen las personas, los conocimientos, la experiencia que tienen, y en ocasiones no los tenemos en la empresa, por eso es que nos preguntamos de dónde van a venir. Tenemos que subcontratarlos, tenemos que llegar y hacer un proceso de reclutamiento y selección, y una vez que los tenga, bajo qué estructura los vamos a administrar. Entonces eso es justamente lo que vamos a hablar el día de hoy, un poco sobre esto. Entonces, cuando estemos planificando los recursos, usualmente examinamos la estructura detallada de trabajo o EDT y los diagramas que se van generando para analizar el tipo de recurso que yo debería tomar en cuenta. Y como les mencionaba antes, hay que determinar cuál es el nivel de especialización del recurso que yo requiero. ¿Cuál es el nivel de supervisión además que requiero darle a esas personas? ¿Por qué? Porque a veces son personas muy especializadas, muy expertas en su campo y requieren una supervisión menor que, por ejemplo, operarios o personas a las cuales yo tengo que decirle claramente qué es lo que requiero de ellos. Entonces tengo que hacer una planificación más detallada para explicarles y determinarles qué es lo que se requiere. Tengo que establecer claramente las relaciones de autoridad que hay, o sea, si hay un supervisor o encargado de ese grupo o ese equipo, a quién le va a reportar, bajo qué estándares de rendimiento se va a determinar si está logrando o no los objetivos que le fueron planteados. Y además tenemos que establecer si es una organización vertical o horizontal, o sea, cómo serán los niveles que se van a dar. Si es muy profundo, si hay muchos niveles de supervisión o simplemente tenemos una persona a cargo de 10, 15 personas y que requieren una supervisión menor y que ese encargado de equipo es responsable y suficiente para poder, con su autoridad y responsabilidad, llevar a cabo las tareas que le fueron asignadas a ese equipo en particular. Entonces vean cómo partiendo de la EDT y determinando previamente cuáles son los productos que vamos a obtener, los entregables que vamos a realizar, las actividades, es que a partir de eso que hemos realizado empezamos a asignarle las personas correctas o expertas para poder realizar esas tareas. Entonces aquí siempre debemos definir algún protocolo, mecanismo o sistema para poder determinar, bueno, si requiero reclutar personal, pues entonces definir cómo lo voy a hacer, cuáles son los estándares mínimos, cuáles son los requisitos que requiero para esas personas y cómo va a ser ese método de selección. Algunas veces esta selección de personal y ese reclutamiento se da con contratistas o personas externas de mi organización que hacen el proceso de búsqueda y selección, ¿verdad? Una vez que esas personas estén seleccionadas y hayan sido contratadas, pues entonces ahora tengo que asimilar ese nuevo personal. Es decir, cómo les hago la inducción para acogerlos dentro de mi organización y que empiecen a trabajar de acuerdo a la cultura organizacional que tenemos. Y de aquí es donde se derivan, por ejemplo, capacitaciones tanto administrativas como técnicas que deben darse a ese nuevo personal y también establecer muy claramente desde un inicio, y eso es sumamente importante, cómo se va a evaluar su desempeño, cómo es que vamos a determinar si realmente están cumpliendo con las expectativas que habíamos planteado para la labor que deben de realizar. Y en ocasiones, pues el sistema de remuneración no es simplemente por un pago mensual, sino que dependiendo de ese desempeño y de los logros que tengan, pues pueden tener una remuneración mayor. Entonces se hacen evaluaciones de desempeño y dependiendo del rendimiento que tenga cada individuo, pues se puede remunerar o premiar de una forma diferente a los demás. Entonces, vean que es importantísimo, como dijimos anteriormente, hemos visto de otras materias previas, otros temas previamente tratados, de que de la EDT vamos a empezar a determinar cuál es el personal que requerimos. En ocasiones ya cuando termina el proyecto pues hay que liquidar el personal, eso significa que fue contratado por solamente el proyecto o si bien queremos dejarlo dentro de la empresa pues hay que transferirlo o reasignarlo a algún otro equipo de trabajo o alguna otra de los departamentos dentro de nuestra organización.
Y todo lo que hagamos o decidamos con respecto al personal debe estar documentado. Entonces, desde que lo incorporamos a nuestra organización y le definimos un plan de capacitación, un plan de crecimiento organizacional, cuáles son sus roles y responsabilidades, todo eso tiene que estar claramente identificado y documentado. Usualmente el área de gestión de capital humano o recursos humanos, o como se le haya nombrado en nuestra empresa, tiene parte de esa responsabilidad. Pues también es importante que demos claros que la jefatura inmediata de los recursos son también importantísimos para determinar cuáles son esas necesidades que deben de cumplirse o rellenarse en la falta de conocimiento o experiencia que tiene una persona para poder trazar su carrera profesional o desarrollo profesional dentro de la empresa. Y obviamente al estar hablando de recurso humano, pues tenemos algunos problemas a veces que se van dando. Productividad puede variar grandemente, por ejemplo, por situaciones personales, desmotivación, un mal liderazgo. Entonces la productividad varía y es necesario que estemos siempre pendientes de cómo son esos parámetros de desempeño para poder determinar qué es lo que está sucediendo en la empresa. Y algunas veces pues nos enfrentamos, y obviamente por eso es que contratamos externos, es la escasez de gente capacitada. En ocasiones necesitamos traer gente de fuera porque nuestro personal no está bien capacitado. Por eso es que les mencionaba que a veces contratamos a alguien y establecemos un plan de capacitación dentro de la empresa para poder desarrollando la experiencia de esa persona para que en el corto y mediano plazo pues llegue a lograr cumplir con más de las expectativas que tenemos, ¿verdad? Y en ocasiones también puede ser muy bueno en el trabajo que está desarrollando, pero en las tareas de administración, de control de personal, de informes y otro, pues ahí también hay que, todas las empresas, hay que tener claro, todas las empresas son un poco diferentes y entonces hay que empezar a capacitar al personal también en temas administrativos. Por ejemplo, cómo se pide un permiso o unas vacaciones, o cómo es que debe comunicar oportunamente ciertas cosas, cuáles son los mecanismos establecidos, no solamente de comunicación hacia su jefatura, sino internamente hacia otros departamentos dentro de la empresa. Y el último punto que mencionamos acá son problemas derivados de puestos mal definidos, que las personas a través del tiempo, pues su puesto o los requerimientos de ese puesto van cambiando y no están documentados, la persona no sabe que es así. Entonces fue contratada para realizar un trabajo, la naturaleza del puesto va cambiando, pero la persona no se ajusta fácilmente a eso. Entonces, como pueden ver, hay que determinar bien cuáles son las personas y los recursos que tenemos y cuál es la experiencia que tienen para poder también asignarle responsabilidades. Dijimos que en ADT pues empezamos a identificar cuáles eran los recursos que necesitábamos y que obviamente debíamos ya fuera contratar o desarrollar. Y también debemos establecer algo como estamos en esa figura aquí a la derecha de la filmina, en el cual vemos que los recursos que se requieren, aquí por ejemplo tenemos una serie de actividades, 1-0, 2-0, 3-0, ¿verdad? Y tenemos personas, o sea, Pedro, Alejandro y Sandra. Entonces asignamos los recursos. Es importante, como dice aquí, hay que definir responsables de realizar actividades, o sea, responsables finales. Esos responsables finales eventualmente requieren del apoyo de otras personas, pero ellos son los responsables ante la administración, ante la jefatura, de brindar los resultados. Entonces, por ejemplo, un líder de equipo es responsable de que se ejecuten ciertas tareas, por ejemplo, un desarrollo de un software o algún proceso X, pero él tiene a cargo mucha gente, entonces tiene que asegurarse que toda esa gente puede hacerlo. Es importante también no crear dependencia en el personal, ¿verdad? Entonces, por eso es que, como dice acá, se le da la responsabilidad primaria algunas veces a una persona de realizar una actividad, pero también se dan responsabilidades secundarias. Hay personas de backup, de respaldo, por si esa persona no logra hacer las cosas adecuadamente o no logra cumplirlo. Entonces, idealmente deberíamos tener a alguien que pueda respaldar en la ausencia de ese líder o de esa persona o responsable primario. Entonces, para cada actividad hay que asociar responsabilidades. En el diagrama podemos ver que, por ejemplo, en la actividad 1 solo tenemos a Pedro como primario, no tenemos a nadie secundario, pero si vemos la tarea 3, en una de las actividades de la tarea 3 está Sandra como primaria y Pedro como secundario. Entonces aquí podemos observar cómo se está asignando una persona para que en caso de que Sandra no esté allí, pues haya una persona responsable final. Y entonces aquí es donde justamente a través de una matriz sencilla, como que mostramos acá, podemos empezar a reasignar las tareas a personas responsables de realizarlas. Entonces ese es el material
que queríamos compartir hoy sobre lo que es la gestión de recursos humanos. Muchas gracias por su participación.